Internoticias. Esto es lo que está sucediendo. Cerca de 2 billones de pesos se necesitan para atender la problemática que presenta la carretera que comunica a Villavicencio con Bogotá. Para lograr que el gobierno nacional disponga de esos recursos, se requiere de la unión de las fuerzas vivas de la Orinoquia. Diferentes gremios, empresarios, transportadores, dirigencia política, de FENALCO, la ANDI y demás estamentos de la sociedad. En el siguiente análisis, el economista Jairo Iván Frías Carreño considera que, al bloque común integrado por la gobernadora Rafaela Cortés y congresistas del Meta, deben sumarse otros sectores y entre las acciones a ejecutar en búsqueda de soluciones sería pedirle al gobierno nacional y al concesionario que den a conocer las condiciones y términos en que suscribieron el contrato de concesión. Lo primero es que le pidan al gobierno nacional y al concesionario que le expliquen claramente a la comunidad los términos del contrato de concesión, para saber hasta dónde va la responsabilidad de uno y hasta dónde va la responsabilidad del otro. Y en ese sentido poder encaminar acciones como las que usted planteaba, o demandar la concesión o pedir una revisión al gobierno y al Congreso de esos contratos de concesión. Actualmente, el gobierno de Gustavo Petro está proyectando el presupuesto a ejecutar en la próxima vigencia fiscal 2026. Es el momento de que los senadores de la Orinoquia y representantes a la Cámara hagan de que se incluya una partida presupuestal con el objeto de atender la problemática de la vía a Bogotá. Estamos en el momento en que se está discutiendo el presupuesto para el año entrante, tanto el presupuesto como la ley de financiamiento. Sería muy importante que con ese comité que yo digo, con la presión de los parlamentarios en el Congreso, pudiéramos obtener unas partidas, una asignación de partidas para entrar a mitigar o para implementar una solución a los 92 puntos álgidos que tiene la vía y podamos dar una solución mucho más estructural que los pañitos de agua tibia que hasta hoy en día hemos tenido. Con el anuncio de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, de los primeros 9.134 millones de pesos para trabajos en el kilómetro 18, iniciamos obras en el kilómetro 18 de la vía al Llano con una inversión de 9.134 millones de pesos. El gobierno de Petro deja entrever su voluntad de querer resolver inconvenientes de la vía. Pues yo veo que la mostró ahorita cuando dio la orden de que se buscara la plata, que ya a estas alturas, digamos, estamos en septiembre, usted sabe que los presupuestos ya casi están agotados, pero veo que sí hay voluntad, porque dio la orden y están consiguiendo los recursos. Pese a que el concesionario ha obtenido cifras astronómicas por recaudado de peajes, no ha mostrado interés de querer disponer de esa plata y facilitarle al gobierno la ejecución de soluciones. El concesionario, que tiene una plata en una fiducia, más de 1 billón de pesos, pues debía utilizar ese 1 billón de pesos y decirle al gobierno, hombre, aquí hay esta disponibilidad, utilicémoslo y firmemos unas actas o unos compromisos, etcétera, para poder nosotros después recibir ese recurso que se invierta ahorita en la vía. El Meta necesita que la ANDI y otros gremios del orden nacional se pronuncien y entren a acompañar el clamor del llano. Yo creo que el llamado que hace la gobernadora se debe extender absolutamente a todo esto. Uno ve que la ANDI o FENALCO o esos gremios a nivel nacional protestan por muchas cosas, pero no les ha escuchado uno que entren a reforzar las peticiones de nosotros los llaneros, porque pareciera que a ellos les da como temor fustigar al concesionario de la vía, ¿sí? Entonces yo les hago un llamado a ellos, a la ANDI, a FENALCO, a todos esos, al comité intergremial a nivel nacional, que realmente nos ayuden en este problema. El Estado colombiano se desangra cada vez que hay bloqueos en el carreteable, porque los peajes dejan de producir y el gobierno debe pagar esa plata que no pagó el usuario. Se estableció una cláusula en ese contrato de concesión y era de que se proyectaba el número de vehículos que pasaba diariamente por los peajes y el concesionario debía recibir ese dinero. Si los vehículos
no pasaban en la cantidad o no se recaudaba la cantidad que estaba proyectada, el gobierno daba el excedente. Y eso actualmente todavía existe. De tal manera que un cierre de la vía pues no afecta al concesionario con los peajes, porque él de todas maneras va a recibir el recurso que está proyectado recibir, porque el gobierno, si no paga el usuario, lo paga el gobierno. Y muchas veces el concesionario, como es el mismo que tiene la concesión hacia Casanare, entonces el vehículo que no paga en la vía Villavicencio-Bogotá o Bogotá-Villavicencio, porque lo paga el gobierno, de todas maneras muchas veces paga en la vía que viene de Casanare. El país tiene un gran número de abogados expertos en diferentes ramas del derecho, pero hasta ahora no ha habido quien se interese en revisar los contratos de concesión y contemple la posibilidad de modificarlos o revocarlos. No es concebible de que los usuarios paguen los peajes más costosos del país, con una carretera que no brinda seguridad ni garantías. Yo sí creo que ha faltado, digamos, de pronto una acción social de un grupo de abogados que empiece a revisar esos contratos y empiece a cuestionarlos en lo que perjudica a la comunidad. El anhelo del Llano y la Orinoquia es contar con una carretera en condiciones de servicio las 24 horas. Yo no creo que nosotros podamos soportar tanto, ¿cierto? Es que desde el año 94 estamos esperando que la vía sea, por fin digan, aquí tienen la vía, Villavicencio-Bogotá completa. Tanto así que el tramo entre Caquesa y Bogotá se había suspendido porque pensaban hacer una variante, o el planteamiento era hacer una variante por la vía Choachí y caer en el norte. Pero ni hicieron la variante de la vía Choachí, ni hicieron el tramo de Caquesa a Bogotá. Creo que el año pasado el gobierno actual adjudicó ese tramo. Esperamos que de todas maneras tenga una culminación. En ocasiones pasadas, se había advertido a los gobiernos de turno que en el kilómetro 18 podía presentarse un desprendimiento de la ladera, pero no se prestó atención ni siquiera para el manejo de aguas. Ese punto donde actualmente se presenta el problema es un punto álgido. Ya el concesionario, ya los anteriores gobiernos, los anteriores ministros de transporte de otros gobiernos, se les había dicho, mire, ese punto no aguanta con esos gaviones que tiene. Ahora, si el problema es porque los campesinos no manejan bien el riego de sus cultivos, hombre, pues había que tomar unas decisiones mucho más drásticas en cuanto a la prevención de ese derrumbe que se hubiera presentado y no unos simples gaviones. Había que tomar otras decisiones de otro tipo, pero además eso demuestra que no hubo un estudio muy preciso sobre impactos ambientales, un estudio geológico. De todos los puntos críticos que registra la arteria vial, hay uno que debe ponérsele mucha atención. Es una amenaza que duerme y en cualquier momento puede pronunciarse. La falla que se presenta en Quebrada Blanca, y en la antigua Quebrada Blanca y en la montaña arriba. Porque esa falla, si no le ponen atención, el que va a sufrir es el pueblo de Guayabetal. Entonces toca ponerle atención, porque ahorita pues no tenemos ningún problema ahí, porque se presentó en el kilómetro 58 y se solucionó con el puente. Pero en un futuro eso puede generar un desastre y ojalá no sea así, que no vaya a pasar como en Quebrada Blanca, que fue un desastre anunciado. Reconstruyeron el viaducto de Chirajara, pero no está en servicio dado a que colapsó el túnel 13. Y ahora el concesionario dice que es el Estado el que debe hacerlo nuevamente. Ese puente no lo podemos utilizar porque hay un túnel en la parte de arriba de Guayabetal, ¿sí? Que no se puede utilizar porque hubo un derrumbe cuando se presentaron los desastres en el 2020, creo que fue, o 2022. Y entonces hay una discusión desde ese entonces entre el gobierno y el concesionario.
donde el concesionario dice esto le corresponde arreglarlo al gobierno nacional, y el gobierno nacional le dice esto le corresponde al concesionario. Pero, por ejemplo, yo escuché al primer ministro que tuvo el actual gobierno que le dijo al concesionario, hombre, nosotros no tenemos ahorita la plata, háganlo ustedes y que el pleito siga. Si ustedes ganan el pleito, nosotros le pagamos todo lo que determine el juez o los jueces. Y si no, pues entonces se arregla el problema y solucionamos en parte la situación de la vía Villavicencio-Bogotá. El concesionario no, dijo que no, que hasta que se definiera la situación jurídica, entonces ellos procedían o no procedían. Parece que al multimillonario Luis Carlos Sarmiento Angulo no lo conmueve los sufrimientos de las gentes que a diario le ayudan a incrementar más su fortuna con el pago de peajes. Porque él es un capitalista no productivo, es un capitalista que vive de los resultados en los bancos y de la contratación con el gobierno. Pues es que la concesión de la vía de Yopal Villavicencio es propiedad de Coviandina. Históricamente quien ha estado figurando en las concesiones es el vaquero Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ese contrato de concesión fue una licitación una licitación pública que la ganó el concesionario Coviandes, en donde el principal accionista era Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ese contrato de concesión tuvo una vigencia hasta el 2019. En el 2019 se renova la concesión y queda en cabeza del concesionario Coviandina, en donde también el principal accionista es Luis Carlos Sarmiento Angulo. El problema que ha tenido esa vía desde un comienzo es que no tuvo la planeación suficiente. El primer contrato de concesión de la vía Bogotá-Villavicencio se firmó el 2 de agosto de 1994, 7 días antes de terminar el periodo del doctor César Gaviria. Ese contrato de concesión fue el número 444, en donde el objeto era construcción, mejoramiento de las especificaciones de la vía y administración de la vía. Eso quería decir pues que de todas maneras el concesionario iba a tener injerencia en los peajes. Y como dice el adagio popular, una sola golondrina no llama agua, la unión hace la fuerza, y las gentes del Meta, el Llano y la Orinoquia, debe constituirse un solo frente que articule esfuerzos para lograr soluciones a la carretera que comunica a media Colombia con la capital de la República. Opiniones, inquietudes y temas de interés general en Internoticias.